por darme este privilegio. Es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y bueno, mi esposa, ustedes la conocen algunos porque hemos estado aquí varias veces, no pudo estar con nosotros hoy aquí porque tuvo que acompañar a unos nietos nuestros que están hoy con nosotros, que no hablan español, así que fueron a la iglesia americana que está aquí cerca de acá. Yo soy pastor jubilado, tengo mi membresía en Canadá, en una ciudad llamada Cornwall, pero vivimos ahora en Coco, y digo ahora porque nos mudamos a veces bastante por circunstancias familiares, vivimos ahora en Coco, y desde ahí pues donde quiera que nos dan ese privilegio, esa oportunidad de servir a la iglesia a través de la prédica o de cualquier otra capacidad, pues lo hacemos. Así que en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, tal como hizo el hermano hace un momento, y vamos a leer lo que dice el Señor allí acerca de los esposos, de las esposas y de la iglesia. Yo creo que Pablo aquí tocó dos temas en uno, por lo tanto en esta mañana es lo que vamos a hacer también. Vamos a ir brevemente al tema del amor entre esposos y vamos a ir brevemente al tema de la iglesia. Efesios 5 del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se leyó todo, yo voy a dejarlo por aquí en este momento. Maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y por amarla, no fue un te amo así nomás de palabra, sino que hizo por amarla, se entregó a sí mismo por ella. El tema del matrimonio, a veces puede ser que alguien diga, bueno, yo estoy aquí, yo no estoy casado, eso no es conmigo. Hermanos, algunos estamos casados, otros lo van a estar en el futuro, hasta los niños están pensando en casarse en el futuro. Otros ya estuvieron casados y otros quizás no van a estar casados en el futuro, pero todos necesitamos saber este tema, porque de alguna manera nos toca vivir en familias. Estamos cerca de personas que necesitan ayuda y consejo. Digo que le concierne a todos porque cuando yo era bien niño, como tenía como 5 años, yo pensaba en el matrimonio. Me acuerdo que yo decía que mi esposa se iba a llamar Palma y que mis hijos se iban a llamar Tili y Tele. Supongo que era una reflexión, una imagen de lo que había en mi casa, porque en mi casa eran papá, mamá y 2 hijitos varones. Así que desde niño ya yo hablaba del matrimonio. Me casé cuando tenía 20 años, me declaré a la que es mi esposa Anita cuando tenía 18. Recuerdo que lo primero que le dije, estoy enamorado de ti y me quiero casar contigo. No es una cosa muy típica, especialmente hoy día, cuando la gente lo que quiere hacer es pasar un buen rato, y después de pasar el buen rato, quién sabe si en el futuro, después de vivir unos cuantos años juntos, me les declaro en un programa de televisión y cosas así, toda esa cosa que se usa hoy, que yo la encuentro, perdóneme si yo ofendo a alguno con esto, pero yo encuentro todo eso ridículo. Bueno, mi opinión personal. Hermanos, volviendo al texto de Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor no es amor, o el llamado amor no es amor, si no tiene esa disposición al sacrificio. Cuando el amor tiene la disposición al sacrificio, entonces la vida de casados, que no es perfecta, que no es un lecho de rosas,
que no es como terminan las novelas y se casaron y fueron felices para siempre, pero la vida de casados entonces puede tener muchas cosas buenas. Una de las cosas buenas que tiene la vida de casados es el romance. ¿Cuántos le regalaron flores a sus esposas ayer? A ver, levanten la mano. Yo tengo que bajar la mía porque yo no le regalé rosas ayer. Pero bueno, le hice unos versos bien bonitos y a ella le encantaron. Cuando el matrimonio tiene la disposición al sacrificio, puede existir ese romance hermoso que no termina nunca. Porque lo más lindo es en el matrimonio es que los casados sigan siendo, desde ese día hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga, sigan siendo eternos novios. Que hay un romance hermoso. El matrimonio también necesita tener, y lo puede tener si hay espíritu de sacrificio, la pasión ardiente. Quizás hay personas que se casaron solamente buscando ese elemento. Imagino que esa gente que se casan ahora y se divorcian al rato y se vuelven a casar, como esos personajes de la farándula que a veces se han casado 7 veces. Me imagino que eso es todo lo que andan buscando. Les da el calor de la pasión, lo disfrutan por un tiempo y cuando se les pasa, se acabó todo lo que había y no hay nada más. No hay espíritu de ¿qué? De sacrificio, que es el verdadero amor. El verdadero amor, el verdadero relación entre esposos es una amistad. A ver, levanten la mano sin pena y si la dejan debajo no tengan pena tampoco. ¿Cuántos piensan que su cónyuge es su mejor amigo? Yo no tengo mejor amigo que mi esposa. El cónyuge debe ser el mejor amigo. Y la amistad tiene que haber lealtad. Yo no puedo estar haciendo cosas a espalda de ellas, ni ella debe estar haciendo cosas a espalda mía. Y también esa amistad conlleva no ser posesivo. Hay gente que dice yo te amo tanto y entonces es una actitud de posesividad. No ser posesivo. En el matrimonio hay que darse tiempo para que el matrimonio tenga cada miembro del matrimonio tenga su espacio. Debe darse espacio y tiempo el uno al otro. No es un asunto de posesividad. En el matrimonio debe ser como 2 hermanos. Y ya ustedes saben lo que dije acerca de la pasión. Así que el matrimonio debe tener pasión. Y cuando digo hermanos, no la utopía aquella de que ahora viven como 2 hermanitos. No. Hermanos en el sentido de que se ayudan en tiempos buenos y en tiempos malos. Esos son los hermanos, los verdaderos hermanos. El matrimonio es como un negocio. Un negocio, ustedes saben que hoy día se usa mucho el LLC, Limited Liability, ¿verdad? Significa, yo invierto en el negocio, pero yo no invierto todo lo que tengo, yo me reservo algo. Si el negocio se va abajo, ¿qué pasa conmigo? Mis cosas personales no se pierden. Pero el matrimonio no es una sociedad limitada. El matrimonio es una sociedad ilimitada, en el que los cónyuges invierten todo lo que tienen. Y no estoy hablando solo de recursos materiales, invierten sus emociones, sus intereses. A mí mi esposa me dice a veces cosas que me dan risa, porque ella me dice, a veces está tratando de resolverle un problema a uno de nuestros hijos, me lo presenta a mí y yo hago algo para resolverlo, y ella me dice, gracias por ser tan bueno con mis hijos. Y yo, ¿con tus hijos? Con nuestros hijos. Porque los dos todos hemos invertido todo en nuestra familia, todas nuestras emociones, todos nuestros afectos, los hemos invertido ahí. Así que el matrimonio es una sociedad ilimitada, 2 socios que tienen un negocio con responsabilidad ilimitada. Y el matrimonio debe ser también un símbolo de Cristo y de su iglesia. El pastor Macías ya ha escuchado 2 veces aquí presentando temas sobre la familia, el matrimonio,
y siempre nos está diciendo todas las desventajas que tiene el divorciarse y toda esa cosa, ¿verdad? Y amén, porque él tiene esa facilidad y ese conocimiento para hablar de eso. Hermanos, yo, desde un punto de vista teológico, tengo la convicción de que la desgracia más grande que ocurre cuando dos cristianos se divorcian es que rompen el símbolo de Cristo y de su iglesia. ¿Se divorció Cristo de la iglesia? ¿Es la iglesia perfecta? Pero no se divorcia de la iglesia. Ahí sigue luchando con la iglesia. Hermanos queridos, yo no me puedo meter profundamente en ese tema por dos razones, porque ni soy experto, ni hay el tiempo. Pero lo que quiero decirles, hermanos queridos, es que como esposos debemos tener, entre las muchas responsabilidades que nos toca tener, debemos estar conscientes de que esposo y esposa somos un símbolo. ¿De quiénes? De Cristo y de su iglesia. Cuando te toque sufrir, cuando te toque soportar, cuando te toque cosas difíciles en el matrimonio, piensa en Cristo y en su iglesia. Y el Señor también te dará esos momentos, como dije, de romance, de pasión, de amistad, de hermandad, de sociedad, de vivir esa experiencia hermosa de ser como Cristo y la iglesia. Como ya dije, escribo versos y en estos días, por asunto de lo que se conmemora en estos días, el mes del amor y la amistad, escribí unos versos que se titulan Amor de esposos. Se los voy a leer. Dice: amor de esposos, romance dulce, suave corriente de río que fluye, incienso grato que al cielo sube. Amor de esposos, pasión ardiente, que sin quemar sigue caliente, que todo hielo derretir puede. Amor de esposos, fiel amistad, campo fecundo para sembrar y cosechar la lealtad. Amor de esposos, amor de hermanos, que en días buenos y en días malos, para ayudarse, se dan la mano. Amor de esposos, leales socios, que todo invierten en su negocio, para que sea de amor emporio. Amor de esposos, figura hermosa, Cristo y la iglesia, su amada esposa, Él, por salvarla, la cruz soporta. Amor, el fruto bueno y sabroso, que da el espíritu, árbol frondoso. Amor sublime, amor de esposos. Y hermanos, ya terminó la parte que tenía que decir acerca de los esposos. Ahora voy al matrimonio ejemplar. Ejemplar no porque la iglesia haya sido ejemplar, sino porque Cristo ha sido ejemplar. Y voy otra vez al texto de Efesios capítulo 5 y dice en el versículo 26, bueno, 25 lo repito, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aunque todos somos parte de la iglesia, nosotros miramos a nuestro alrededor y hacia nosotros mismos, quizá empezando por nosotros mismos, y decimos: no, esta no es la iglesia que Cristo se va a presentar a sí mismo. Podemos ser la iglesia que Cristo se va a presentar a sí mismo, pero no estamos en esa condición todavía para ser presentados ante Cristo, para que Él se la presente a sí mismo, para que Él efectúe la boda. ¿Saben ustedes? La iglesia ahora y Cristo están desposados. Y quizás esto es un lenguaje antiguo, pero esta es la condición en la cual estaban José y María cuando María salió embarazada y José, estando desposado con ella, dice no se había allegado a ella todavía, no la había conocido, y entonces por no hacer un escándalo, quería irse en silencio
en secreto y dejarla. Y esa es la condición en la que estaban. Todavía no se habían casado. Dice aquí en este texto mismo que Cristo se la va a presentar como una iglesia sin pura y sin mancha. Cuando ustedes ven en Apocalipsis 19 las bodas del Cordero, ¿cómo está vestida la iglesia? De lino fino, blanco y resplandeciente. Y se le dice allí a Juan que ese lino fino, blanco y resplandeciente, ¿qué cosa es? Ayúdenme. ¿No se acuerdan Apocalipsis 19? Hay una versión que dice las justificaciones de los santos, hay otra que dice las acciones justas de los santos. En otras palabras, es el carácter de esa iglesia en el momento en que Cristo viene. Ese es el carácter de la iglesia. Ahora, la iglesia ni hoy todavía es como Cristo se la va a presentar a sí mismo, y a través de la historia, aunque yo no voy a dar hoy una disertación sobre las 7 iglesias, pero cuando tú vas al Apocalipsis y lees allí, vas a encontrar, por ejemplo, que a la iglesia de Éfeso el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y todo eso. Pero dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. En otras palabras, la iglesia había sido buena para encontrar errores doctrinales. En el Nuevo Testamento los encontramos que los apóstoles están combatiendo esos errores doctrinales. Habían probado los que decían ser apóstoles y no lo eran, etc. Pero ahora dice: has perdido, ¿qué cosa? Has dejado tu primer. La iglesia había perdido el fervor. La iglesia había perdido ese primer amor. Y la iglesia sin amor y sin fervor, ¿de qué sirve? De nada. Pero la iglesia llegó a esa condición desde aquel Pentecostés y aquel derramamiento del Espíritu Santo. Llegó a esa situación en algún momento. Y la advertencia que el ángel que le está diciendo estas cosas a Juan da es muy tremenda, porque dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar, en otras palabras, te destituiré, porque Cristo entre los candeleros, ¿quiénes son los candeleros según el mismo Apocalipsis? Son las iglesias. En otras palabras, vas a perder tu condición. Afortunadamente, la iglesia de cada periodo pasó a un periodo siguiente donde de alguna manera esto se corrigió, pero vinieron otros males. La iglesia no fue nunca perfecta. Y ahora, por ejemplo, para la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Había problemas doctrinales. Y ciertamente esto sucedió en una iglesia de Asia llamada, o en la ciudad de Pérgamo, pero también se aplica a un periodo de la iglesia cristiana, en el que la iglesia no solamente incurrió en errores doctrinales, sino que también esos errores doctrinales los llevaron a una práctica mala. Por eso dice la doctrina de Balaán, que enseña a los israelitas, enseña a poner tropiezo y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es un símbolo que está usando para decir lo que la iglesia estaba cayendo. Y ahora en la iglesia de Tiatira se le dice a la iglesia de Tiatira, y estoy saltando mucho, esto no es, como dije, una exposición sobre las 7 iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parecido a lo de Balaán, pero en este caso, ¿de dónde venía la apostasía? ¿De dónde venía el problema? ¿Quién fue Jezabel? Una reina en Israel. ¿De dónde venía el problema? De la cúpula. Esta iglesia estaba bastante mal, ¿verdad? Y ustedes pueden darse cuenta, si han estudiado un poquito profecía, cómo la iglesia de la Edad Media se
prostituyó a tal punto que se le pueden aplicar estas palabras. Y hermanos, la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1, y dice allí, escribe al ángel de la iglesia de Sardes, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás ¿cómo? Muerto. La iglesia se empezó con la justificación por la fe, qué lindo, ¿verdad? Y empezó a disfrutar la experiencia de una comunión con Cristo y de depender únicamente de Cristo para su justificación, para su salvación, pero en algún momento se plantó. ¿Y ahora qué empezaron a hacer? A escribir credos. Escribieron un credo rígido, escrito en papel, en piedra, un dogma, y ya, de ahí no se salieron. Hermanos, y no solamente eso, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Había hipocresía. Y por último, Apocalipsis 3, del 15 al 17, ustedes conocen, es el mensaje a las iglesias que mejor nos conocemos, es este que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque es el que se aplica a nosotros en nuestro tiempo, y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una condición muy mala, muy pésima, muy triste. Ahora bien, como dije, solamente leí estas cosas para demostrar que a través de la historia la iglesia nunca fue, ¿qué cosa? Perfecta. Sin embargo, dice Cristo que se va a presentar una iglesia ¿cómo? Perfecta, pura, sin mancha, sin arruga. En su traje blanco no va a tener ninguna arruga. Cuando uno lee estas cosas, uno sabe que el desafío es grande. Pero quisiera citar en este momento la promesa del Señor Jesús, que le hizo cuando Pedro lo identifica como el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, la roca era el mismo Cristo. Y las puertas del infierno, ¿qué cosa? No prevalecerán contra ella. Siempre hubo cristianos triunfantes. Y hoy hay cristianos triunfantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué la iglesia va a ser pura y sin mancha cuando Cristo venga a casarse con ella? Porque ahí, en ese momento, solo van a quedar en la iglesia, y no estoy hablando de libros de iglesia, pero solo van a quedar en la iglesia los cristianos ¿qué? Triunfantes. En ese momento, cuando Cristo venga, solo quedan los cristianos triunfantes. Porque va a haber apostasía grande, indudablemente. Hermano, a mí me encantan las profecías. Si algún día me quieren invitar para algún seminario profético, estoy dispuesto a ayudarles en eso. Hermanos, ahora quiero decirles, cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia? A veces decimos o pensamos en la iglesia en el edificio. ¿Dónde queda la iglesia de Melbourne? Dairy Road. ¿Dónde queda la iglesia americana? Por ahí. Tiene su dirección. Pero eso no es la iglesia, eso es un edificio. Si la iglesia se convoca mañana a la orilla del río o de la playa y allí se reúne, ese grupo reunido allí, ¿qué cosa? Es la iglesia. La iglesia es gente. La iglesia no es ni siquiera los programas de la iglesia. Los programas se hacen para ayudar ¿a quiénes? A la gente. Eso es la iglesia. Dice 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios capítulo 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo de Cristo no es este edificio. El cuerpo de Cristo no es un programa que la iglesia tiene. El cuerpo de Cristo somos ¿quiénes? Nosotros, tú y yo. Y todo se hace para ayudarnos a nosotros a hacer un día la iglesia ¿qué? Pura y sin mancha, que el Señor
viene a presentarse a sí mismo. Por eso yo invito a que en el resto, los pocos minutos que nos quedan, pensemos nosotros con este pensamiento que el Señor impresionó en mi mente un día, que trato de que todos lleguen a esa conclusión y lo apliquen de una manera práctica. Y el pensamiento es este: la iglesia soy yo. ¿Cómo es el pensamiento? La iglesia soy yo. ¿Por qué? Porque mis actitudes, mi relación con Dios, mis acciones, en todo eso yo estoy siendo parte de la iglesia. Como dije, somos la gente. Pero no es pensar, bueno, a veces alguna piensa en la iglesia y la iglesia a veces se califica por el pastor, y entonces pasa un pastor, viene el otro, y entonces la gente habla de la iglesia, esa iglesia, y a veces la gente piensa en el pastor, a veces la gente piensa en los dirigentes de la iglesia, a veces la gente piensa el que menos dones visibles tiene, sentadito allá, piensa a veces en la iglesia como en otras personas. Pero la iglesia, ¿qué? Soy yo. ¿Se dieron cuenta que el boletín dice la iglesia tiene 2 rayitas? Si tienen algo para escribir allí, escriban en ese boletín, a las 2 rayitas ese, las palabras soy yo. La iglesia soy yo. Por eso, si yo realmente estoy preocupado por la iglesia, entonces debo empezar a preocuparme ¿por quién? Por mí mismo. En la medida en que yo me consagre a Dios, voy a contribuir en gran medida a que la iglesia llegue a ser la iglesia pura y sin mancha. De paso, hermanos, cuando el Señor declara de esto, ya la iglesia pasó por una cosa que se llama el sellamiento, donde después de ese sellamiento ya la persona que fue sellada en la frente no va a caer ya más en pecado. Pero hoy día, en tu experiencia y en mi experiencia, nosotros debemos procurar estar tan al día con el Señor y en una relación tan estrecha que el Señor pueda mirarnos y decir: ese que está allí sentado es puro y sin mancha. Porque yo lo declaro así, porque su corazón está entregado a mí, no está practicando ningún pecado conocido, está practicando la mayordomía, su vida entera está consagrada a mí, su tiempo, sus recursos, su cuerpo, sus talentos, y esa persona en este momento es pura y sin mancha. Esa es la persona que está lista a morir. Si una persona, cualquiera de nosotros, no está en esa relación con Dios, a quien el Señor puede decir: sí, aunque no es perfecto, aunque tiene grandes tentaciones, pero ahí lucha y en su relación conmigo es victorioso. Si una persona no está en esa relación y se muere hoy, no tiene salvación. Por eso, a pesar de vernos tan indignos, de vernos tan imperfectos, tenemos que constantemente agarrarnos de Dios. Y es la única manera en que podríamos decir: mira, si hoy me muero, muero salvo. De lo contrario, hay una actitud fatídica, fatal, peligrosa, dañina, que dice: bueno, nadie es perfecto, así que yo no tengo problemas, porque yo cojo de este pie, de esta pata, pero al otro coge de la otra, cogía de la otra, y entonces uno fijándose en los demás. Pero la iglesia no es los demás en ese sentido, sino que la iglesia, ¿qué cosa? Soy yo. Hermanos, ya quiero terminar, y también voy a terminar con unos versos que así se titulan: la iglesia soy yo. Y dice: buscaba una iglesia hermosa, ataviada con amor. Quería ver en la iglesia la imagen del Salvador. En la iglesia de mis sueños nadie se encontraba ocioso. Cada miembro era un obrero eficiente y laborioso. En la iglesia que buscaba había perfecta armonía, como orquesta interpretando angelical melodía. Cada acción acometida, cada decisión tomada, eran perfectos acordes que adornaban la tonada. Era mi iglesia en mis sueños un árbol de santidad, un cielo de adoración y un manantial de bondad. A una iglesia como esa, sin vacilar me uniré, y de su atmósfera pura tranquilo respiraré.
Este era el ideal que soñaba y que busqué. Pero con la realidad abruptamente choqué. Y aunque al principio fue triste, me alegro que desperté. Me di cuenta que una iglesia como la que yo buscaba no existía aquí en la tierra. Por eso no la encontraba. Pero además, si existiera y yo quisiera ingresar, los miembros que la integraran no me podrían aceptar. Porque al chocar de repente con la dura realidad, me vi muy pobre y desnudo, sin justicia y santidad. Si esa iglesia me aceptara, su perfección cesaría. Tendría que dejarme fuera, aunque con pesar lo haría. Un rayo de luz divina mis tinieblas penetró y un cincel en la conciencia, este lema me grabó: la iglesia es lo que yo soy, porque la iglesia soy yo. La divina luz de Cristo siguió mi noche alumbrando y escuché su dulce voz sobre su iglesia enseñando. Para salvar a mi iglesia morí en una cruz sangrando, y para hacerla perfecta hoy la estoy santificando. Mi iglesia aún no es perfecta, mas la estoy perfeccionando. A los miembros como tú, con paciencia cincelando. Y con todos los que abran la puerta del corazón, tendré una iglesia sin mancha y sin contaminación, con la cual me casaré y llevaré a mi mansión. Gracias, Señor, por mostrarme mi bajo nivel actual y también por revelarme el elevado ideal. Porque la iglesia soy yo. Te abro mi corazón para que tú me lo limpies y le des consagración. Porque la iglesia soy yo, seré cortés y amoroso. Seré como tú, Jesús, puro, manso y bondadoso. Porque la iglesia soy yo, voy a vivir cada día orando por mis hermanos, con ellos en armonía. Porque la iglesia soy yo, voy a proclamar tu amor, anunciando tu evangelio con convicción y fervor. Porque la iglesia soy yo, te entrego mi vida, Cristo, y así podrás venir pronto, porque estaré siempre listo. Y por ti, querido hermano, también Cristo se entregó. Tú también eres la iglesia que con su sangre compró. ¿Quieres que la iglesia alcance el ideal que Él le dio? Vive conmigo este lema que Jesús en mí grabó: la iglesia es lo que yo soy, porque la iglesia soy yo. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi hermano, no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Yo no quería ni que terminara. Así que, pastor, muchísimas gracias por esos versos tan preciosos. Espero que se repita, que el Señor lo bendiga y que siempre lo siga usando para su obra. Así que, hermano, para concluir esta hermosa mañana, lo vamos a hacer.